Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, continuando con el desarrollo del curso, a ver, estaríamos entrando a la semana 6. Eh, en esta oportunidad vamos a ver esto, ¿no? La derivación de la curva IS y, bueno, un ejercicio como siempre, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, correcto, de derivar la curva IS, que es inversión ahorro? Vendría a ser el equilibrio en el mercado de bienes, ¿ya? En este caso lo vamos a elaborar para una economía cerrada, ¿ya? Una economía cerrada que, que no comercia con el resto del mundo, ¿correcto? Y que hasta la fecha nosotros tomábamos a la inversión como una variable dada o como un dato dado. Y eso, por ejemplo, claro, nos permite ir entendiendo cómo va aumentando o cómo va avanzando el grado de complejidad de nuestra ecuación, de nuestro modelo. Pero ahora, para calcular el equilibrio en el mercado de bienes, necesitamos considerar los factores que influyen en la inversión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros en la clase anterior? Nosotros en la clase anterior vimos, correcto, el mercado de bienes, pero con tres sectores, correcto, el sector familias, el sector empresa y el sector gobierno. Vimos también que nuestra nueva función consumo ya no dependía del ingreso, sino ahora dependía del ingreso disponible, ¿no? ¿Y cómo nosotros definimos ese ingreso disponible? El ingreso disponible es, como vimos en la sesión de cuentas nacionales, ingreso nacional menos impuestos más transferencias y más otros. Listo. Pero nosotros vamos a trabajar con esta nada más, esta pequeña igualdad, ¿ya? Entendamos por transferencias, por ejemplo, los bonos, perdón, en este caso, la ayuda que brinda el Estado a las familias. Listo. Entendamos también por ingreso nacional, asumimos que es Y, correcto, que vendría a ser nuestro PBI. Listo. Entonces el consumo dependía del ingreso disponible. Y el multiplicador keynesiano, que es 1 menos C por 1 menos T, ¿no? Este multiplicador permite, ¿qué cosa? Evaluar el incremento de la producción como consecuencia de alguna política que nosotros vamos a aplicar, ¿no? ¿Y cómo lo veríamos nosotros? Lo veríamos de la siguiente manera, ¿no? Sabemos que este es Y, esto es como si fuera la oferta, ¿correcto? Y esta parte era la demanda, ¿no? La demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este efecto o este multiplicador permite lo siguiente. Imagínate que aumentas el gasto. Si aumentas el gasto, esto se va a desplazar, esta demanda agregada. Pero por efecto multiplicador, ya el nuevo equilibrio no ocurre al instante, sino que va a tardar. ¿Y cómo va a tardar? Realizando estos tramos, ¿no? Primero avanza hasta aquí, luego por esta parte, y así sucesivamente. Tramos cada vez más pequeños hasta alcanzar el nuevo equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros incrementamos, por ejemplo, el gasto o reducimos los impuestos a través de una política, ¿correcto? Estos resultados no se dan de forma instantánea, sino que generalmente en economía decimos que hay
retrasos, ¿correcto? Hay pequeños retrasos, pequeños retardos en los resultados de alguna política X. Y es por ello que este resultado no ocurre de manera instantánea. Ahora sí, vimos el multiplicador, vimos todo esto, pero lo que vamos a hacer es resolver la tarea, ¿no? Como siempre. Igual, yo voy a leer tus opiniones sobre el programa de reactivación económica. ¿Y por qué te pido eso? Porque estamos en tiempos de COVID y es importante que tú conozcas qué mecanismos aplicó el Estado para buscar ¿qué cosa? Reducir el impacto de la pandemia en los agentes económicos. Eso es lo que nosotros buscamos con el programa de reactivación económica, ¿no? Que eran préstamos súper baratos a las empresas. ¿Y justamente para qué? Para no romper esa cadena, no tanto productiva, pero sí una cadena pues de cumplimiento de pagos, ¿no? O sea, que la empresa pueda seguir produciendo, pero que no diga no. Yo no puedo producir, yo no estoy en la capacidad porque mi empresa no tiene los fondos necesarios. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Elaboró ese programa ¿para qué? Para que en este caso el país pueda dinamizar la economía a través de este préstamo que le brindaba el Estado a las empresas. Correcto. Asimismo también el gobierno ¿qué hizo? Incrementó el gasto a través de las transferencias, ¿no? Transferencias a las personas que fueron bonos de ayuda, ¿no? Con sus fallas o no, pero se intentó hacer eso, ¿no? Lamentablemente en la primera en el primer bono que se entregó, pues hubieron algunos que fueron víctimas de los hackers, ¿no? Y fue algo lamentable, porque en sí el Estado debió haber tomado las medidas para evitar ese tipo de hechos, ¿no? También quizás entregar el dinero en mano, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero hubiera sido una labor un poco titánica, ¿no? Pero por eso a la gente le creaban pues su cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? Y ahí le realizaban el depósito. Listo. Entonces lo que nos piden acá es determinar la producción de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Sabemos que este consumo depende del ingreso disponible. ¿Por qué? Porque es una economía con gobierno. Entonces nosotros sabemos que el gobierno nos va a quitar parte del dinero por concepto de impuestos directos. ¿Y a dónde? O sea, ¿qué grava el impuesto directo? El ingreso anual que nosotros percibimos. ¿A través de qué cosa? Del impuesto a la renta. Entonces, si es una economía cerrada y con gobierno, está hasta ahí. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahora, sabemos que consumo es esto. Ingreso disponible, pero el ingreso disponible ya lo voy a reemplazar, le voy a poner Y menos T. Más inversión, 100, más el gasto, 350. Listo. Esto me va a quedar así. Y menos, abres paréntesis, T más T minúscula por Y. Más 100 más 350. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esta información. Menos. Este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. T. Esto vendría a ser T, T minúscula, ¿ya?
Identifica bien la información. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto valdría t? 70. ¿Cuánto vale t minúscula? 0.8. ¿Por qué? Porque yo te puedo preguntar, ¿ya? Yo te puedo poner estas fórmulas y yo te puedo preguntar, ¿cuánto vale la propensión marginal a consumir? ¿Cuánto vale la propensión marginal al ahorro? ¿Cuánto vale la propensión marginal a tributar? O la tasa impositiva, T minúscula. ¿Correcto? Listo. Y tú dirás, ¿no? ¿Por qué no sumo esto todavía? Porque recién estoy resolviendo esta parte. Ya, esta es tu nueva función consumo con gobierno. Sería 450 más 0.3. Esto es un y. 1 menos 0.8, 0.2y. Menos 70. Listo. Y acá calcularíamos esto. 0.3 por 70 es 21. Sí, 21. Y 450 menos 21 es 429. Más 0.3 por 0.2, 0.6y. Más 100 más 350. Listo. Entonces sabemos que esta es nuestra función consumo. ¿Ya? Con gobierno. Porque el gobierno nos absorbe parte de nuestro ingreso. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de los impuestos. Listo. Entonces este 0.6 pasa a restar. Y ahora sí, procedemos a calcular 429 más 100, 529. 529 más 350 es 879. Listo. Esto es como si fuera así. Listo. Esto es 0.4. Es igual a 879. ¿Y y cuánto valdría? Bueno, 879 entre 0.4, ¿no? 2197.5. Listo. Muy bien. Muy bien. A ver un ratito. Ya, ok. Listo. Entonces, esa es la producción. Listo. Con eso podríamos calcular los impuestos. Los podríamos hallar. Podríamos hallar el consumo, ¿no? Podríamos calcular el consumo también, porque de acá nosotros tenemos el ingreso, Y, el PBI. Con el PBI calculamos los impuestos. Con eso calculamos el ingreso disponible. ¿Ya? Y cuánto consumiríamos nosotros. Pero a nosotros nos interesa esto, que tú sepas cómo calcular ¿cómo se llama? La producción de equilibrio. Si quieres lo puedes graficar, no hay problema. Pero a nosotros nos interesa esto, que tú sepas, ¿no? Dice, si el gobierno informa que este año se incrementará el gasto en 100 unidades, o sea, te está dando la información que el incremento del gasto es 100. Dice, ¿en cuánto aumentará la producción bajo el efecto multiplicador en una economía cerrada y con gobierno? Entonces, esto sería así. ¿No? Yo ya te expliqué. Listo. ¿Cuánto vale C minúscula? Esto de acá. 1 menos 0.3 por 1 menos T. 0.8 por 100. Listo. Ya está. Entonces, ¿cuánto nos saldría esto? Vamos a ver.
esto nos saldría, ya, esto nos saldría, vamos a ponerlo aquí arriba, el incremento de la producción sería 106.38. Entonces, ¿qué dices? O sea, si el gasto público se incrementa en 100 unidades, esto traerá consigo un incremento ¿en qué cosa? En la producción de 106.38 soles o unidades monetarias, como le quieras llamar. ¿Ya? Listo, entonces con eso nosotros hemos calculado ya el PBI, la producción de equilibrio, ¿no? Listo, muy bien. Entonces con eso hemos hecho esa parte. Ahora sí, ahora nosotros vamos a ver el mercado de bienes y la curva IS, ¿ya? Y la curva IS. A ver. Entonces, dice, ¿no? Ya, disculpa. Ahora sí, existe un equilibrio en el mercado de bienes cuando la producción Y es igual a la demanda de bienes. Se podría decir como un tipo de demanda agregada, algo así. Esta condición se denomina IS. Perfecto. El tipo de interés no afectaba la demanda de bienes, o sea, la inversión era exógena. ¿Qué quiere decir que era exógena? Que era un dato dado. Tú dices, ah, la inversión es 100. Ya, es un valor dado. Pero eso te dice que la inversión no depende de nada. Y eso es falso. Ya, eso es falso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver el mercado de bienes con 3 sectores, pero con función inversión. ¿Y por qué decimos con función inversión? Porque ahora la inversión va a depender de algunas variables. Ya no va a ser exógena. O sea, ya no va a ser un dato numérico como lo hemos venido haciendo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos avanzando en nuestro modelo hasta llegar a esta parte. Esto es como quien dice lo más complejo. Bueno, lo más complejo es poner la economía abierta, ¿no? Pero de momento, como vamos a trabajar con una economía cerrada, no hay inconvenientes. Entonces, ahora la inversión depende de 2 factores. ¿Cuáles son los 2 factores? El nivel de ventas. Entendamos ventas, producción, ingreso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos que la inversión depende de Y? Depende de la producción. Imagínate que tú tienes una empresa productora de polos, o podría ser una tiendita. Tú comienzas con una exhibidora, ¿correcto? Ahí pones tus cositas, todo lo que vendes, perdón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú observas que las ventas de tu empresa se incrementan? Entonces tú dirás, oye, mira, yo estoy viendo que mi tiendita vende más. Ah, mira, entonces lo que yo voy a hacer es voy a comprarme un exhibidor más. Esa es una inversión. Por lo tanto, ¿por qué aumentaste la inversión? Porque el nivel de ventas aumentó. ¿Te das cuenta? Correcto. También, si tú tienes una empresa productora de polos y tú tienes máquinas, tú dices ya, suponiendo que tus trabajadores no pueden ser más eficientes, o sea, alcanzaron el pico de producción, o sea, ya no pueden producir más porque ya están altamente capacitados y llegaron al límite. ¿Qué pasa si tú quieres
vender más. Vas a tener que comprar otra máquina. Listo. Entonces aumenta por el nivel de ventas. Pero ahora vamos por el tipo de interés, que es la segunda variable a la que afecta la función inversión. Imagínate que te quieres comprar esa máquina, pero la vas a comprar a crédito. La vas a comprar a crédito. ¿Qué pasa entonces? Si el tipo de interés aumenta, esa inversión disminuye. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque imagínate que la máquina vale 5.000 soles. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Y la tasa de interés es 10% anual. Entonces, haciendo una operación de interés compuesto, tú dirás, bueno, esto, si yo lo devuelvo, si yo pago esto dentro de un año, el banco me aplica 10%. Entonces sería 5.000 por 1 más la tasa elevado a la 1. ¿Cuánto sale esto? 5.500. Perfecto. No hay problema. Yo me pedí prestado hoy día 5.000 y el otro año devuelvo 5.500. Listo. Pero ¿qué pasa si ahora esto sube a 20? Entonces yo más adelante ya no voy a tener que devolver 5.500, sino ahora 6.000. Entonces yo digo, no, es muy caro, mejor no compro la máquina. Por eso dice ahí, si aumenta el tipo de interés, el costo de endeudarse para comprar una máquina es mayor. Bueno, acá ya no importa. Si aumenta el tipo de interés, el costo de endeudarse para comprar una máquina es mayor. ¿Te das cuenta? Porque ahora pagas más dinero. O si tú ves que el banco te paga más intereses, tú vas a querer depositar más dinero. Y ese dinero que utilizabas para la inversión disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión depende de dos variables. Depende del nivel de producción y depende de la tasa de interés. ¿Correcto? Listo. Esa vendría a ser la última función que nosotros vamos a incluir en nuestro modelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? Teniendo en cuenta la relación de inversión, la condición de equilibrio del mercado de bienes será de esa forma. ¿Sí? Sabemos que el consumo depende del ingreso disponible. Recuerda que este es el ingreso disponible. La inversión ahora depende del nivel de producción, del nivel de ventas y de la tasa de interés. Y el gasto sigue siendo un dato exógeno, sigue siendo un dato normal. Si quieres le pones también más x menos m y le pones como datos dados, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Pero si tú lo quieres ya poner un poquito más complejo, pues ya tendrías que decir, ¿no?, de qué depende las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, nuestras exportaciones dependen del ingreso del otro país y del tipo de cambio. Y las importaciones dependen de nuestro país y del tipo de cambio también. Entonces, no queremos incrementar más el grado de dificultad. ¿Ya? Porque ya tendríamos que hacerlo un poquito más, o sea, más analítico sería, ¿ya? Es por eso que nosotros vamos a trabajar hasta acá. Pero yo te puedo poner los datos de X o M, ¿ya? No hay problema. Es más, ahí tengo un ejercicio normal, creo que lo podemos eliminar, ¿ya? Entonces, dado el tipo de interés, la demanda, esta es la demanda, ojo, ¿ya? Esta parte es la demanda.
la demanda va a ser una función que depende, una función creciente de la producción por dos razones. Dice, un aumento de la producción incrementa la renta disponible, o sea, el ingreso disponible y el consumo. Listo. Correcto. Pero a la vez, un incremento de la producción también genera un incremento de la inversión. Y eso es algo que yo te he dicho hace rato. Si tú tienes tu empresa que vende más, si tú tienes tu empresa que vende más, tu inversión aumenta, porque tú vas a comprar máquinas. ¿Para qué? Para que efectivamente pues tu empresa mejore las ventas. Pero tú dirás, no, y si no la compro, no puedes, estarías actuando como un agente irracional. Y lo que nosotros asumimos es que todos somos agentes racionales, buscamos nuestro bienestar. Perfecto. Entonces, hay que observar dos características de la demanda agregada. Como no se supone que las relaciones de consumo y de inversión son lineales, la demanda agregada es en general una curva en lugar de una línea recta. ¿Ya? Ok, no hay problema. Entonces, la producción de equilibrio sería esa de ahí. Pero nosotros generalmente lo asumimos que la demanda, o nosotros asumimos, perdón, que la demanda es una línea recta. Correcto. ¿Y esta demanda qué variables incluye? Consumo, inversión y gasto. ¿Ya? Y este vendría a ser la oferta. Y. Listo. Entonces nosotros sabemos por microeconomía que el equilibrio ocurre cuando la demanda se corta con oferta. Entonces la producción de equilibrio a nivel macro va a ser así: el corte de la demanda con la oferta. ¿Sí? Nosotros sabemos que acá hay, ¿qué cosa? Exceso de oferta. ¿Qué va a pasar acá? Almacenes llenos. ¿Y qué va a hacer el Estado? Imaginemos que está acá. Está en un nivel de producción en esta parte. Y punto. ¿Qué dice? Oye, mira, estamos viendo que nuestros almacenes están llenos. ¿Qué quiere decir? Que a ese nivel de producción, esta es la demanda y esta es la oferta. Entonces estamos generando sobrestock. Mira, ¿sabes qué? Dejemos de producir y vendamos esa mercadería. Ya está. Hasta que llegue a su nivel de equilibrio. Listo. Pero imaginemos que te pasas y estás acá. Listo. Aquí, ¿quién es mayor? La demanda es mayor que la oferta. O sea que a este nivel de producción, esta es la oferta y esta es la demanda. ¿Qué va a pasar? Se van a formar colas en los negocios. Y tú vas a observar que hay más gente que quiere comprar tu ¿cómo se llama? Tu producto. Hay más personas que quieren comprar tu producto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a aumentar la oferta. Y la demanda también va a aumentar hasta que alcance su nivel de equilibrio. ¿Correcto? Ese es el equilibrio en el mercado de bienes. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar o vamos a derivar nuestra curva IS. ¿Ya? Ok. Aquí viene el detalle. Perdón. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver en esta parte
cómo nosotros derivamos la curva IS. Pero hay dos tipos de derivaciones. ¿Ya? Curva IS. Vamos a ver primero la parte algebraica. Entonces nosotros vamos a tener esto. Listo. Ahorita te explico esta variable. Y nada más. Donde B, ¿ya?, es la sensibilidad de la inversión respecto a la tasa de interés. ¿Y cómo lo vemos? Fácil. Vamos a calcular incrementos. Aquí, ¿hay I minúscula? No, 0. Esto, ¿son iguales, sí o no? 1. Esto te queda 0. Entonces, ¿cómo te quedaría esto? Esto te quedaría así. Menos B. Entonces, este menos B te indica ¿qué cosa? Significa que por cada punto porcentual que se incremente la tasa de interés, ¿en cuántos puntos porcentuales se reduce la inversión? O si la tasa de interés aumenta en una unidad, la inversión baja en tantos. En un punto porcentual, podríamos decirle, ¿no? En un punto porcentual. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver la sensibilidad de la inversión respecto a la tasa de interés. ¿Ya? Listo. Entonces nosotros, yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿a cuánto asciende la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés? 0.43. ¿Esto qué significa? Que si la tasa de interés se incrementa en 1%, la inversión baja en 0.43%. ¿Correcto? Así se puede leer esa ecuación. ¿Correcto? Listo. Sigamos entonces. Ya está. Entonces acá nosotros vamos a continuar con la derivación. Ya, primero algebraica y después lo vamos a ver de forma gráfica. Y te voy a explicar las herramientas de política fiscal. ¿Ya? Yo te voy a preguntar también, ¿esto qué podría ser? ¿Una política fiscal expansiva? ¿Una política fiscal contractiva o restrictiva? Etcétera. ¿Quién va a ser el encargado de la política fiscal? Que dentro de un rato te voy a explicar. Y todo eso. Porque ejercicios numéricos te pondré 1 o 2 nada más. No te voy a poner muchos. Más van a ser preguntas teóricas. Por ahí una para calcular el PBI real quizás. ¿No? Pero te puedo preguntar, o también para calcular el PNB, o cuál es la diferencia. ¿No? Etcétera. ¿No? O en el caso de Perú, ¿quién es mayor? ¿El PBI o el PNB? Esas cositas tú tienes que conocer. ¿Ya? Es por eso que la otra semana nosotros
vamos a hacer un repaso de la primera mitad del curso. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen preparados al examen parcial. Más o menos ahí te voy a decir, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas te puedo hacer? ¿Ya? ¿Qué tipo de preguntas? Obviamente la parte de la división de la economía también va a ser materia de pregunta, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, listo. Reemplazamos. Ah, me faltó la T. Ya sabes, propensión marginal a consumir, tasa impositiva o propensión marginal a tributar. ¿Ya? Listo. Ingreso disponible más inversión más gasto público. Ya. Aquí reemplazamos. En vez de poner ingreso disponible, ¿qué es lo que voy a poner? Y menos T. Ah, bueno, más inversión. Pero acá tenemos esto. Más gasto. Si quieres le ponemos a todo T sub 0. Es lo mismo. Ya está. Perfecto. Ahora, menos T. En vez de poner T, voy a poner esto. Pero como el menos está adelante, abro paréntesis. Listo. Perfecto. Sigamos. Y. C sub 0 más C minúscula. Este menos afecta a ambos. Listo. Ahora, Y, esto multiplica cada uno, más C minúscula por Y, menos C minúscula por los impuestos, menos C minúscula, T minúscula por Y. Listo. Todo lo que tenga Y, se va a la otra parte, perdón. Con el signo cambiado, o sea, pasa a la mano izquierda. Listo. ¿Qué nos va a quedar? Y menos C por Y. Y este menos pasa al otro lado con signo positivo, más CTY. Listo. Ahora todo lo que queda, o sea, todas estas cositas de acá, yo las voy a ordenar aquí, ¿ya? Con esto de color rosado, creo, rosado medio plomo, ya. Sigamos. C sub 0 menos C chiquita T más I sub 0. Ahora mira, esto lo voy a ordenar. Menos B por I. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo esto es el gasto agregado. Correcto. Todo eso es el gasto agregado. Y acá voy a factorizar Y. Y lo voy a ordenar de una vez, ¿ya? Listo. Ya está. Y ese gasto agregado yo le voy a denominar GA. Gasto agregado menos B por I. Listo. Y esto lo pasamos al otro lado.
Ya está. Listo. Si quieres calcular la ecuación de la curva IS, lo puedes hacer, pero no es necesario. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Esta es la curva IS. ¿Ya? Obviamente, si tú quieres la curva IS, tendrías que despejar I minúscula. ¿Ya? Tendríamos que despejar, pero no. Eso es para los que estudian economía, ¿no? Acá nosotros vamos a ver qué cosa. Lo más importante. Lo vamos a ver gráficamente hablando. ¿Ya? Lo vamos a ver gráficamente hablando. Acá tenemos Y. Acá tenemos demanda agregada. Ya sabemos. Empezamos con la línea que parte este primer cuadrante en dos partes iguales. Este es Y y esta vendría a ser como la oferta. Listo. Aquí yo le voy a poner esto. Gasto agregado menos B por I. ¿Correcto? Entonces, ¿esto a qué me va a quedar igual? Me va a quedar igual a esto. 1 sobre 1 menos C por 1 menos T por gasto agregado menos B por I, ¿no? O si quieres también le pones demanda agregada. No hay problema. Listo. Ok. Ahora, supongamos que la tasa de interés baja. ¿Ya? Que la tasa de interés baja de I minúscula a I minúscula 1. Entonces, yo te pregunto, mira, démosle valores. I. ¿Correcto? Ya está. Imagínate que tasa de... Un ratito, vamos a corregir esto para que se entienda. Listo. La tasa de interés va a bajar. Imagínate primero que la tasa de interés es 5. Un número cualquiera. Vamos a hacer la analogía para ver qué pasa con esto. Si I vale 5, 4 por 5, 20. Y 200 menos 20, 180. Pero ahora bajemos la tasa de interés a 4. ¿Qué nos va a quedar? 200 menos 4 por 4. 4 por 4, 16. 200 menos 16, 184. O sea, el número subió. Entonces, si esta tasa de interés baja, ¿qué va a pasar con este resultado? Va a aumentar. Y si aumenta, entonces va para arriba. Listo. Aumenta la producción. Aumenta. ¿Correcto? Y1. Pero ahora nosotros vamos a llevar esto a otro gráfico. Porque no nos interesa esto de acá, nos interesa ver el resultado de la tasa de interés en la producción. Entonces hagamos un grafiquito más. Y ahí vamos a tener la curva IS. ¿Y qué es la curva IS? Representa el equilibrio en el mercado de bienes. Ya. Y, esta primera Y, ocurre cuando la tasa de interés es I minúscula. I minúscula.
Y este segundo nivel de producción ocurre cuando I es I1. Pero hay un detalle. Dice que la tasa de interés baja de I a I1. Bajó de I a I1 y la producción aumentó de Y a Y1. Y esta curvita es la curva IS. Y esta curva IS, ¿qué significa? Equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál es el mercado de bienes? Este es el mercado de bienes. ¿Te das cuenta? Estamos en el mercado de bienes. ¿Correcto? Listo. Asimismo, vamos a poner acá cada punto que forma la curva IS, es un equilibrio en el mercado de bienes. Listo. Entonces yo te podría preguntar, la curva IS, ¿qué representa? El equilibrio en el mercado de bienes. Cualquier punto que esté a la derecha o a la izquierda refleja desequilibrios. ¿Ya? Refleja desequilibrios en el mercado de bienes. ¿Correcto? Listo. Ya está. Esa es la curva IS. Ese es el equilibrio en el mercado de bienes. Nada más. ¿Ya? Nada más. ¿Por qué? Porque recuerda que el multiplicador nosotros lo podemos poner así como alfa por A menos BI. Gasto agregado. Y acá tú puedes despejar el valor de I minúscula, ¿no? Y ahí ya tendríamos, por ejemplo, Y menos GA, perdón, ¿qué nos quedaría? Allá, Y menos alfa es igual a gasto agregado menos B por I. Esto pasa a sumar y esto a restar. B por I, gasto agregado, menos Y entre alfa, ¿no? Y esto te quedaría así. 1 entre B por el gasto agregado menos B entre alfa por, perdón, 1 entre alfa por B por Y. Esta es la curva IS. Pero no necesitamos hacer esto, o sea, esto es complicarte la vida. ¿Ya? Esto es complicarte la vida, ¿ya? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? No es necesario. A mí lo que me interesa es que tú sepas esto y tú dirás, ¿y la curva IS para qué nos sirve? Para la política fiscal. ¿Ya? Para la política fiscal, porque acá lo que hemos hecho es cambiar la tasa de interés. Entonces, tú cuando cambias la tasa de interés, ¿ya? Tú cuando cambias la tasa de interés, entonces estás haciendo eso, ¿ya? Estás generando esto de acá, estás pasando del punto A al punto B. ¿Correcto? Y lo mismo pasaría si aumentas la tasa de interés. Bajarías, ¿ya? Bajaría tu demanda agregada. Listo. Y eso lo vamos a ver acá. A ver, igualito. Una subida del tipo de interés. Ah, esta es una subida. Mira, acá te habla de una subida. Por eso está bajando. ¿Ves? Y yo acá te he hablado de una bajada de interés. Tienes ambos casos. Mira, cuando tú bajas la tasa de interés, la demanda aumenta así. Y tienes la curva IS. Y si la tasa de interés aumenta,
tienes el efecto contrario. Baja y acá tienes la curva IS. Perdón, un aumento de la tasa. Aumenta la tasa. O sea que al inicio este era el equilibrio a esta tasa de interés. Luego aumentaste la tasa de interés. Listo. Aumentó la tasa de interés. ¿Qué pasó? La producción baja. Y tú dirás, ¿y por qué baja? Porque este aumento en la tasa de interés, ¿a quién impacta? A la inversión. ¿Y cómo era la ecuación de la inversión? Era esto de acá. Entonces, si este numerito, mira, si este numerito es más grande, esto baja. Y la inversión no es un componente del PBI. O sea, si esto baja, no baja la producción. Ahí está, pues. ¿Viste? Lo puedes ver gráficamente hablando o lo puedes hacer analíticamente hablando. Tienes esas dos opciones. No hay ningún problema. Tú lo puedes hacer. ¿Ya? Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer el análisis. Yo te puedo preguntar, ¿qué pasa con la producción de equilibrio si aumentas la tasa de interés? Ahí está. Observas. Y obviamente esta menor producción, ¿a quién impacta? Al consumo también. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque si la tasa de interés es mayor, no solo afecta a la inversión, sino también afecta al consumo. Porque si yo veo que los bancos me pagan más intereses, yo voy a querer ahorrar un poquito más. Y si yo ahorro un poquito más, yo consumo menos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Puedes hacer un análisis variado y ver qué es lo que va a pasar en la economía si el Estado decide hacer una cosa u otra. Pero claro, cuando nosotros hablamos de tasa de interés, nosotros vamos a hablar de qué cosa? Del otro mercado, que es el mercado de activos financieros. Y esa es la otra curva. Esa es la otra curva. Entonces, de momento, nosotros solamente decimos que en el mercado de bienes, una mayor tasa de interés genera una reducción en la producción. Listo. Se acabó. Cuando mezclemos ambos mercados de bienes y de activos financieros, o el mercado de dinero, ahí podemos hacer un análisis un poquito más profundo. Y con eso tú vas a entender más o menos qué es lo que va a pasar cuando el Estado tome alguna decisión. Ese es el objetivo de la macroeconomía, que tú puedas entender qué es lo que va a pasar en la economía. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí está. Hemos trazado la curva IS de la figura anterior, esta figurita, suponiendo que los valores están dados. Ya está. Las variaciones de T o G o cualquier variable exógena. Ya. ¿Cuáles son las variables exógenas? Estas de acá. Estas son las variables exógenas. ¿Ya? Pero mira tú. Estas son las variables exógenas. Inversión no lo vamos a tomar. Pero mira, yo voy a resaltar estos dos. Gasto de gobierno, impuestos. Esas dos son las variables que van a hacer que la curva IS se desplace. O sea, van a haber cambios en la producción sin cambios en la tasa de interés. Y eso es política fiscal. Dice,
el equilibrio en el mercado de bienes implica que una subida del tipo de interés va, ya, listo. Pero dice acá, las variaciones de los factores que reducen la demanda de bienes, dado el tipo de interés, desplazan la curva IS hacia la izquierda. Ok, estas son variaciones de la curva IS. Pero vamos a ver entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira tú. Vamos a hablar de la política fiscal. ¿Correcto? La política fiscal es una herramienta que utiliza el Estado. ¿Para qué? Para cumplir con algún propósito a futuro. O sea, esta política fiscal forma parte de la política económica y por lo tanto va a formar parte de la economía normativa. ¿Te acuerdas que yo te dije economía positiva lo que es y economía normativa lo que debe ser? Listo. Entonces, ¿qué te va a decir la política fiscal? La política fiscal está bajo la responsabilidad del MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de definir, ¿qué cosa? La política fiscal. Y ahorita, ¿quién es el ministro? El ministro de Economía, Waldo Mendoza. A ver, déjame ver si he escrito bien su apellido. Sí, Waldo Mendoza. ¿Ya? Él es. 7 de diciembre. Waldo Mendoza. Entonces yo te puedo preguntar, ¿quién es el actual ministro de Economía? Waldo Mendoza. Tienes que recordar. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que puede utilizar el Estado? Gasto público, correcto, e impuestos. Listo. Pero el Estado puede aplicar dos tipos de políticas. Están las políticas expansivas y las políticas contractivas o restrictivas. Entonces, mira, voy a copiar esta partecita, ¿ya? Esto, el gasto agregado. Ya, ok. Vamos a poner esto. Ya está. Entonces, mira tú, las políticas expansivas, ¿ya? Yo voy a tomar estos dos, ¿correcto? Y mira, tú vas a analizar todo esto, ¿correcto? Porque a nosotros no nos importa este número, porque al margen de este número no va a cambiar si tú alteras estas dos cosas.
Pero si tú alteras esto, sí va a alterar, perdón, el resultado de la producción. Entonces, las políticas expansivas, ¿ya? Las políticas expansivas lo que buscan es lo siguiente: aumentar el PBI. Entonces, estas políticas expansivas incrementan el PBI. Listo. ¿Y qué es el PBI? Es esto, la producción. ¿Sí? Listo. Ah, correcto. Pero lo único que yo voy a manipular van a ser estas dos. ¿Ya? Entonces, ya. Pongamos como que esto es 2. ¿Correcto? Todo esto no nos interesa. Vamos a poner acá que sea 100. ¿Ya? Menos este C minúscula, imagínate que sea 1. Más gasto de gobierno. Correcto, mira, yo estoy haciendo eso nada más, estoy asumiendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo le ponga acá menos 2, menos 1, menos 0.3. Es indiferente porque el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? El resultado va a ser el mismo. O sea, esto no altera nuestro análisis o nuestra pequeña deducción. Entonces, si tú quieres que esto aumente, ¿qué tienes que hacer? Y tú tienes esto. Si tú quieres que esto suba, ¿qué puedes hacer con este resultado? Mira entonces, hagamos un ejemplo. Con este número que sea negativo. No nos importa esto, solamente te concentras en esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú pones 10 menos 3? ¿Cuánto es esto? 7. Y dejemos acá el 10. Si tú quieres que el resultado sea 8, ¿cuál es el número que debe estar acá? 2. Si tú quieres que esto sea 9, menos 1. Ah, correcto. Entonces, cuando el número que está al costado del signo negativo, ¿qué quiere decir? Que para que el resultado suba, este número que está al costado del signo negativo tiene que bajar. ¿Te das cuenta? Es como que el t sub 0 sea 3, el resultado es 7. Si esto baja a 2, el resultado sube a 8. Si esto es 1, el resultado sube a 9. Y estos resultados es como si fuera Y. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera política expansiva es ¿qué cosa? Bajar impuestos. ¿Te das cuenta? Si yo bajo el impuesto, o sea, si yo hago que esto baje, este número, esto sube. ¿Sí? Listo. Y el segundo, ya, vamos a ponerle acá. Ahora sí le voy a dar valores al gasto. Imagínate que esto sea más 2 o más 1. Ya. 10 menos 3, 7. 7 más 1, 8. Ahora copiemos estos mismos números. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea 9? Ah, esto tiene que ser 2. Si yo quiero que sea 11, ah, tiene que ser 4. 10 menos 3, 7. 7 más 4, 11. Entonces, ¿qué estás viendo? Que a medida que el gasto aumenta, el resultado aumenta. Ahí está. Esa es la otra herramienta de la política fiscal. Bajar impuestos, aumentar gasto público. Listo. ¿Ya está? Esa es la política fiscal expansiva. Y la contractiva o restrictiva,
¿cómo nosotros la vamos a determinar? Ya, nosotros la vamos a determinar pues con el caso contrario. Si con estas cosas el PBI sube, con lo contrario tiene que bajar, ¿sí o no? Definitivamente. Entonces hagámoslo así. La próxima clase vamos a hacer bastantes casitos. ¿Para qué? Para que tú practiques y estés preparado para tu examen. Ya recuerda que el examen dura 2 horas. Ya es un solo intento. Entonces practica bien, ¿ya? No te me pongas nervioso ni nada por el estilo. Entonces, si las expansivas incrementan el PBI, esto lo reduce. ¿Y cuáles son esas cositas? Lo contrario, si bajar impuesto aumenta el PBI, aumentar impuesto lo baja. Y si aumentar el gasto público aumenta el PBI, bajarlo baja. ¿Listo? Esta vendría a ser la política fiscal en términos sencillos. Claro, en términos sencillos y teóricos. ¿Ya? En términos sencillos y teóricos. Pero el gasto público va más allá. Va más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque ese dinero puede ir a los gobiernos regionales, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, acá tienes el gasto agregado, todo lo tienes acá. Ya, igualito, todo lo que he hecho en la pizarra lo tienes aquí. ¿Ya? Todo. Tú lo puedes verificar. Todo está ahí. ¿Ya? Y acá tienes, ¿qué cosa? La derivación de la curva IS. Cuando la tasa de interés aumenta. Y en la pizarra, cuando baja. Tienes ambos casos. ¿Ya? Tienes ambos casos. Entonces yo te puedo preguntar, ¿qué es la curva IS? El equilibrio en el mercado de bienes. Cada punto que forma esta línea de color negro representa un equilibrio en el mercado de bienes. Sabemos que la inversión depende de la tasa de interés y del nivel de ventas. A mayor venta, mayor inversión. A mayor tasa de interés, menor inversión. ¿Por qué? Por el costo del dinero. Si la tasa de interés sube, el costo de no tener el dinero en el banco aumenta también. ¿Ya? Listo. ¿Quién es el encargado de la política fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y quién es el ministro de Economía? Waldo Mendoza. Correcto. ¿Y cuáles son las herramientas del MEF? El gasto público e impuestos. Existen dos tipos de políticas. Políticas expansivas que aumentan el PBI. ¿Qué política expansiva podemos aplicar? Una reducción de impuestos y un aumento en el gasto. Justamente por esto. Una reducción en impuestos y un aumento en el gasto generan aumentos en el PBI. Y las restrictivas o contractivas reducen el PBI. Si yo quiero que esto baje, ¿qué tengo que hacer? Esto que está con signo negativo tiene que subir y esto que está con signo positivo tiene que bajar. Listo. Y lo hemos visto de una manera sencilla. Te lo he demostrado. ¿Correcto? Te lo he demostrado. O sea, no es que acá que yo te digo y ahí queda. No, o sea, lo hemos demostrado con números. Y lo más importante, con la ecuación. Esto es importantísimo. La ecuación. No te asustes. Esto es álgebra. Nada más. Y ni siquiera es álgebra, es simplemente agarrar y reacomodar variables. Nada más, es lo único que tienes que hacer. ¿Ya? Es lo único. Y la única forma en la que tú puedes dominar esto es ¿qué cosa? Es practicando. Ahora, ¿qué hace la política fiscal expansiva? Vamos a poner acá, política fiscal expansiva.
Ya, lo vemos así. Curva IS. La política fiscal expansiva a una tasa de interés dada que no está siendo modificada, un aumento del gasto o una reducción del impuesto hace que la curva IS se desplace a la derecha. Esa es la expansiva. ¿Cómo te das cuenta? Ya, perfecto. Mira tú. Listo. Si yo aumento el gasto o bajo los impuestos, esto va a generar un aumento del gasto agregado. O sea, esto va a aumentar. Esto sube. Y si esto sube, mira, si el gasto agregado sube, quiere decir que esta diferencia va a ser mayor. Es como que tú digas 100 menos 1, ¿cuánto es? 100. ¿Y cuánto es 200 menos 1? Perdón, 99. ¿Cuánto es 100 menos 1? 99. ¿Y 200 menos 1? 199. ¿Te das cuenta? Mira, esto es como si fuera el 100 y a la vez el 200. Y esto vendría a ser el resultado de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si esto aumenta también. Ah, ok. Pero, ¿qué pasó acá con la tasa de interés? La tasa de interés no ha cambiado. ¿Te das cuenta? O sea, la tasa de interés sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este incremento en el PBI no ha ocurrido por cambios en la tasa de interés, sino que ha ocurrido por un cambio en el gasto agregado. Entonces, si nosotros nos vamos al segundo gráfico, entonces la tasa de interés va a ser la misma. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a esta tasa de interés I minúscula, esta es la producción de equilibrio. Entonces, esta es nuestra curva IS. Pero a esa misma tasa, como consecuencia de la política fiscal, la producción aumentó. Y por lo tanto, la tasa de interés ha sido la misma. ¿Y eso qué trae consigo? Un desplazamiento de la curva IS a la mano derecha. Un nuevo equilibrio en el mercado de bienes. Eso es lo que hace la política fiscal expansiva. ¿Ya? Esta es la política fiscal expansiva. Entonces yo te puedo preguntar, ¿hacia dónde se va a desplazar la curva IS con una política fiscal expansiva? A la derecha. Y con una política fiscal, vamos a ponerlo así, con una política fiscal contractiva o restrictiva, vamos a ponerlo así, ¿qué va a pasar con la curva IS? Se va a desplazar a la mano izquierda. O sea, acá tienes la curva IS y la curva IS se va a desplazar a la derecha. ¿Y cómo conseguimos una política fiscal restrictiva o contractiva? Bajando el gasto o aumentando el impuesto. ¿Esto qué hace? Baja el PBI. Lo va a bajar. Y lo puedes analizar. Si aumentas los impuestos, ¿quién se ve afectado? Las empresas y nosotros, las familias.
¿Por qué? Porque si el Estado te cobra más impuestos, yo voy a tener menos dinero disponible, menos dinero en mi bolsillo. Por lo tanto, si yo aumento los impuestos, ¿qué va a pasar? Baja mi ingreso disponible. Y si baja mi ingreso disponible, ¿qué va a disminuir? Mi consumo, porque ahora yo voy a tener menos dinero para comprar bienes. Y si baja el consumo, ¿qué es lo que baja automáticamente? El PBI. Ahí está. Ya bajó. ¿Te das cuenta? Lo puedes ver en gráfico o lo puedes responder así. Lo único lo que tienes que hacer es recordar cuáles son esas variables, a quién afecta un mayor impuesto. A nosotros. A nosotros afecta el mayor impuesto. A las empresas también van a tener menos utilidades. De repente en marzo ya no recibes la misma cantidad de utilidades que antes. Esas cositas pueden pasar, ¿ya? Listo. Bueno, acá tienes la política fiscal. Y mira, por ejemplo, vemos acá política fiscal en el Perú. Mira, los ingresos corrientes del gobierno central desde el año 2003 hasta el año 2017 como porcentaje del PBI. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno general? Impuestos. Impuestos. ¿Ya? Impuestos. Listo. Pero te está hablando como porcentaje del PBI. Ojo, ¿ah? Como porcentaje del PBI, nada más. ¿Ya? Tenemos acá otro, gasto no financiero del gobierno central. ¿Cómo se llama? Política del Estado, ¿no? Como una política fiscal. Como porcentaje del PBI, claro. O sea, ¿cómo tú puedes determinar esto? El gasto sobre el PBI por 100. Es como que el gasto sea 5, el PBI sea 120 y tú quieres determinar qué cosa. O sea, el PBI es 120 y el gasto público es 5. Tú quieres determinar el porcentaje, lo divides. Y con eso determinas qué cosa, el porcentaje, que vendría a ser 4.4 si no me equivoco. Bueno, 4.17. Así se calcula el porcentaje del PBI. Acá igual. Bueno, acá son ingresos corrientes. Bueno, considera todo tipo de ingresos. Tendríamos que ver la presión tributaria, ¿ya? Pero estos son los gastos no financieros del gobierno central. Listo. Ok. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, ahora vamos a hacer este ejercicio. Acá te estoy poniendo XM, pero no hay problema. Ya no hay ningún problema, porque acá la balanza comercial es 0. Así que no influye en nada. Entonces te piden hallar la producción de equilibrio. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Listo. ¿Cuánto vale el consumo? Todo esto. 1000 más 0.3. Ingreso disponible. Pero el ingreso disponible ya le voy a poner Y menos T. Directo. Ya está. Más inversión. Ahí está. Por ejemplo acá. ¿Cuánto vale la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés? 0.1 o menos 0.1. Más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Ya, ok. Esto se va. Te queda 0. Listo. Más 0.3. Y menos T. Pero en vez de poner T voy a poner esto. 150 más 0.4. ¿Listo? 150 más 50, 200. Menos 0.1i. Acá sería 1000 más 0.3. Acá
Ah, perdón, esto era 0.4y. Listo. Este menos afecta a ambos. Y menos 150 menos 0.4y más 200 menos 0.1y más 0.3 y menos 0.4y 0.6y menos 150 más 200 menos 0.1y. Listo. Ahora sí multiplicamos. Bueno, vamos a ponerle 1000 más 200, 1200 más 0.3 por 0.6, 0.18, ¿ya? Menos 45. Perdón. Sí, 45. A ver, 0.3 por 150. Sí, 45. Listo. Menos 0.1i. 1200 menos 45, 1155. Más 0.18y menos 0.1i. Esto pasa a restar. Listo. Ya, ok. Acá me faltó algo. ¿Ya? Acá me faltó algo. Calcular la producción de equilibrio si la tasa de interés es, por ejemplo, 10. Me faltó ese dato. Porque sin eso no se puede calcular. O vamos a ponerle 100. 100. Correcto. Ese dato me faltó porque, claro, este es caso numérico ya. Entonces yo te tengo que dar el valor de I minúscula. Entonces I minúscula vale 100. Entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué me va a quedar acá? 1 menos 0.18 es 0.82. Y es igual a 1155 menos 0.1 por 100. Listo. Multiplicamos 0.1 por 100. Esto me quedaría 10. O sea, esto me quedaría 0.82y es igual a 1155 menos 10. Listo. Ya está. Y esto me quedaría 1145. ¿Cuánto vale y? 1396.34. Listo. Ya está. Ya está. Esa es la solución. Pero acá falta eso, ¿ya? Si la I minúscula vale 100, por ejemplo. Porque si yo no te daba el dato, esto quedaba ahí nomás. Esto quedaba así. Y esta vendría a ser la curva IS. ¿Ya? Esa es la curva IS. Eso es IS. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Sí, solo eso. Y si quieres calcular, por ejemplo, el impacto de una política fiscal, lo puedes hacer. ¿Ya? Lo podemos hacer, lo podemos calcular. ¿Ya? Por ejemplo, si gasto aumenta en 25 unidades,
¿En cuánto aumenta la producción? Por ejemplo, igualito. Igualito. Podríamos calcularlo así. ¿Ya? Podríamos calcularlo así también. Claro, porque esto, esto está afuera, ¿te das cuenta? Este resultado está afuera. O sea, este resultado todo esto sería igual. Lo único que cambia es esto. O sea, el aumento del gasto sería, en vez de 50 le pone 75. Y normal, te arroja el resultado. ¿Ya? Sería así. A ver, ¿cuánto te quedaría acá? 25 entre 1 menos 0.3 por 1 menos 0.4. 30.49. Y si tú, por ejemplo, lo quieres verificar, mira, acá tenemos Y1, 1396.34. Entonces, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar acá. Acá sería, ya no sería 50. Acá sería más 75, porque ya estoy aumentando el gasto en 25. 150 más 75, 225. 225. 225. Pero acá sería 1225. 1225 menos 45, 1180. 1180. 80. 1180. 1180. 1180. Y acá nomás cambiaría la cosa. Y acá sería 1170. Y esto te saldría 1426.83. Si Y1 es esto y Y2 es esto, entonces la variación de Y sería Y2 menos Y1. O sea, 1426.83 menos 1396.34. Y verificamos. 1426.83 menos 1396.34. ¿Esto cuánto te saldría? 30.49. O sea, te sirve para ver el impacto de la política fiscal. ¿Ya? El impacto de la política fiscal. Si quisieras ver el impacto, por ejemplo, de una reducción en los impuestos, ahí sí la cosa cambiaría, la fórmula sería otra. Pero al menos el gasto público sí lo puedes verificar. ¿Ya? El gasto público sí lo puedes verificar, porque es un dato exógeno. ¿Ya? Es un dato de afuera. ¿Ya? Es un dato de afuera. Listo. Entonces, como puedes ver, estamos calculando ¿qué cosa? Un ejercicio práctico, ¿no? Un ejercicio práctico en el que nosotros estamos viendo cómo podemos calcular ¿qué cosa? El impacto de la política fiscal en la producción de un país. ¿Correcto? Ya está. Entonces con eso hemos terminado la clase de hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a corregir ese archivo. Ya está. Entonces, lo corregimos pues. ¿Qué problema hay? No hay ninguno.
considere i igual a 100. Y acá igual. Considere i igual a 20, vamos a ponerle. Sí, i igual a 20. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? Ya vamos a ponerle números. Sí, está bien, no hay problema. Ya, y esto lo voy a borrar, ¿ya? Listo. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular la producción de equilibrio, ¿ya? Y vas a hacer un resumen de la lectura, medidas a hogares y empresas. En esta oportunidad va a ser un resumen, ¿ya? Un resumen, un mapa mental, lo que tú quieras. 9 hojitas para que revises, para que veas y haces un ligero resumen de esto, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, las políticas, el costo estimado, ¿ya? Y haces un pequeño comentario mejor, ¿ya? Para que no hagas resumen, un comentario, ¿ya? ¿Qué comentario crees tú? O mejor dicho, ¿qué comentario de tu parte merece esta lectura? ¿Ya? ¿En qué crees que se pudo haber equivocado el gobierno? ¿Qué fallas? ¿Ya? Eso es lo que tú vas a hacer, ¿correcto? Listo. Y hasta acá nomás te voy a dejar tareas. La otra semana no te dejo nada, solamente unos ejercicios para que tú practiques. Igual, si los hacen, van a tener puntos adicionales, un puntito adicional, ¿ya? En el examen. No hay problema. ¿Ya? De todas formas les voy a dejar los ejercicios, pero más que todo para que practiquen, ¿ya? Les voy a poner ahí los casos, o sea, los ejercicios y la respuesta, para que tú lo verifiques, ¿ya? Para que tú lo verifiques. Listo. Entonces, yo creo que eso sería todo, ¿sí? Ya está. Igual, si tienes alguna duda, me escribes. Yo la otra semana voy a hacer un repaso de todo, ¿ya? Yo voy a hacer un repaso de todo. Vamos a hacer varios casos, un poco de análisis, ¿ya? En el caso del equilibrio en el mercado de bienes, nosotros vamos a trabajar con lo ultimito. ¿Por qué? Porque esto incluye todo. Esto incluye todo lo que hemos hecho anteriormente. Te has dado cuenta que hemos ido avanzando en grado de dificultad, ¿correcto? Listo. Entonces, si tienes alguna duda, me escribes al WhatsApp. Yo con gusto te voy a atender, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Hasta luego.